magistral, importancia del enfoque victimológico en los procesos de construcción de una política criminal desde el ámbito de la Administración de Justicia a cargo del señor magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, maestro Héctor Nahum Martínez García. Señora Directora General de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, Máster Miriam Geraldine Aldana Revelo, magistrado y concejal propietario del Consejo Nacional de la Judicatura, Carlos Wilfredo García Amaya, señoras y señores representantes de las distintas instituciones que nos acompañan, invitados especiales, público en general, a todas y a todos, muy buenos días. Es un honor para mí, en representación de la Corte y principalmente de la Sala de lo Constitucional, el estar presente este día acá con todas y todos ustedes para compartir brevemente algunas líneas, algunas experiencias, reflexiones sobre el tema del enfoque victimológico en la construcción de una política criminal. Y para poder realizar este breve análisis, esta breve síntesis, quiero apoyarme con algunos elementos jurisprudenciales, algunos elementos teóricos y, por qué no, también la opinión de algunos grandes expertos, amigos, como el criminólogo Ricardo Sosa, que nos acompaña esta mañana. Gracias por estar acá. Déjeme decirle que al analizar y al revisar este tema, encontré por ahí, al buscar información, un artículo de la prensa gráfica de agosto del 2020 que usted escribió principalmente sobre el tema de la política criminal y cómo la política criminal en los últimos años ha abandonado, ha dejado de un lado, ha desatendido el tema de la víctima. En ese sentido, quiero comenzar esta breve reflexión con algunas líneas jurisprudenciales que desde la Sala de lo Constitucional han emanado desde el año 2003 aproximadamente. A ver, la Sala de lo Constitucional pronuncia la sentencia de inconstitucionalidad de la ley antimaras con referencia 52-2003, para aquellos que les gusta también tener un poco la referencia jurisprudencial de dónde se toman los datos. De igual manera, la Sala de lo Constitucional retoma en el año 2010, ya en el ocaso del Código Procesal Penal, que dejamos atrás el 31 de diciembre de ese año, porque luego comenzó el 1 de enero del 2011 el actual Código Procesal Penal. Y finalmente, esta línea jurisprudencial sostenida se termina de consolidar con la sentencia de inconstitucionalidad que se pronuncia en el año 2016 en el proceso 22-2007, mejor conocido como la sentencia de la Ley contra Actos de Terrorismo o LECAT. Y en esta línea jurisprudencial llama la atención lo siguiente. La Sala de lo Constitucional ha definido la política criminal de un Estado moderno como un programa que se compone de 6 elementos básicos. El primer elemento es la prevención del delito. El segundo elemento, la persecución del delito y de la impunidad. El tercer elemento, la rehabilitación del delincuente. Cuarto elemento, la constitucionalidad y la legalidad de las actividades tendentes a desarrollar los 3 primeros aspectos. El quinto elemento es el fortalecimiento institucional, organizacional y coordinación entre las instituciones responsables del diseño y ejecución de la política criminal. Y finalmente el sexto elemento, que la jurisprudencia constitucional ha reseñado como un elemento o componente integrante de toda política criminal que sea válida, que sea admisible en un Estado constitucional y democrático de derecho, es la coordinación recíproca y la alimentación y alta comunicación entre Estado y sociedad. A ver, la finalidad de esta ponencia, la finalidad de realizar esta disertación, este pequeño taller, que no pretende para nada ser un análisis exhaustivo del tema de la política criminal y mucho menos de la ciencia de la victimología o la victimodogmática, la finalidad es precisamente que analicemos cuáles han sido los elementos que han estado presentes en la política criminal de nuestro país y cuál es el principal elemento ausente. De estos 6 elementos que les he mencionado, ¿qué llama la atención que no ha estado, que no reseñó ni la Sala de lo Constitucional y tampoco ha estado presente dentro de las diferentes políticas criminales que se han implementado en nuestro país? ¿Qué es lo que ha hecho falta? ¿Qué elemento hace falta? La víctima. Así es.
la víctima. Ha sido abandonada, ha sido invisibilizada. Lastimosamente la víctima ha sido un actor secundario en este conflicto, en este escenario del delito, en este conflicto entre la sociedad y el sujeto, la persona que comete el delito. Entonces la víctima prácticamente no aparece en estos elementos que han sido reseñados por el Tribunal Constitucional. Y eso llama la atención poderosamente, porque entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿y entonces la política criminal hacia dónde ha ido enfocada o hacia dónde ha ido dirigida? Si no ha sido la víctima uno de sus pilares, uno de sus elementos fundamentales, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la víctima ha sido olvidada en este conflicto perenne entre sociedad y delito? Ahora bien, retomando lo que les mencionaba hace unos momentos con respecto a las líneas que el amigo Ricardo Sosa escribía allá en agosto de 2020, él nos mencionaba que en ese mismo año se realiza el primer Congreso Iberoamericano de Criminología, Victimología, Política Criminológica y Victimológica 2020, con la Asociación Peruana de Criminología, AMAUCHA, que preside el doctor Gino Ríos. Y una de las conclusiones a las que llega el maestro Ricardo Sosa es la siguiente con respecto a la política criminal. La política ha sido evidente, y lo cito textualmente porque me parece una reflexión bastante interesante, bastante importante y sobre todo bastante acertada, ha sido evidente la ausencia de una política integral. Nos hemos limitado como Estado salvadoreño a los códigos penal y procesal penal, al incremento de penas, en resumen, una política concebida como control social y una expresión del poder coercitivo del Estado. Esta interesante reflexión me llevaba a mí también a repensar un poco cuál sería entonces el concepto que debemos integrar o que debemos reconstruir con respecto a una adecuada política criminal. Una política criminal que no deje de lado a la víctima, que no deje de lado las formas de reparación del daño que le ocasiona el delito. Amén, que allá en adelante del 114 y 115 del Código Penal tenemos todas las formas de responsabilidad civil y sobre todo las formas de reparación civil. Y encontraremos ahí en el tenor literal de dicho código que el legislador ha señalado como algunas de las formas de reparación la indemnización, la restitución de lo que se hubiera adquirido indebidamente, de igual manera la indemnización por daños de carácter moral, pero no existe en la práctica una política desde el Estado, desde la parte central de la administración pública, que sea tendiente a reparar o a mejorar la situación de la víctima. La víctima no se ha incluido. Es por ello que ante esta ausencia en la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional, me di a la tarea de revisar un poco los referentes que tenemos como tribunales constitucionales en la región. Para todos es conocido que el Tribunal Constitucional colombiano es uno de los mayores referentes y ha sido uno de los mayores referentes de la Sala de lo Constitucional. Y me gustó mucho, mejor dicho, la definición que este tribunal ha sentado sobre lo que debe ser una política criminal. Quiero traer la colación en este momento porque me parece que este puede ser un punto de partida interesante para que desde ese momento podamos construir o reconstruir una política diferente. En ese sentido, vamos a encontrar las siguientes líneas sobre lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana en su sentencia 646 de fecha 20 de junio del año 2001. El magistrado ponente es el magistrado Manuel José Cepeda Espinosa y nos dice que la política criminal debe conceptualizarse, debe definirse modernamente como las acciones, por una parte, que realiza el Estado. Un momento. A ver. Es el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social,
como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen las conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando aumentan las medidas de seguridad carcelarias. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica. A ver, este concepto bastante amplio que utiliza la Corte Constitucional Colombiana para redefinir o para entender el concepto moderno de política criminal, me parece que podemos retomarlo en nuestro país, incluyendo en cada uno de estos ámbitos que menciona el Tribunal colombiano, como una parcela, un apartado en el cual la víctima debe tener un reconocimiento. Ya no basta solamente regular formas de reparación, ya no basta solamente con conferirle facultades a la víctima en el Código Procesal Penal. Es cierto que la víctima puede intervenir, puede aportar elementos de prueba, puede pedir que se realicen determinados actos de prueba, actos de comprobación, etcétera, anticipos de prueba. Pero hay que ir más allá y hay que dar un paso hacia adelante en cuanto a cómo debemos concebir en nuestra política criminal el rol de la víctima. No podemos seguir entendiendo el conflicto penal solamente con la figura del delincuente o del sujeto activo del delito como la parte central o el protagonista de esta relación. Es necesario que se comiencen a relacionar y a crear políticas públicas en las cuales la víctima sea esa protagonista. Para ello, tenemos que entender cuál es la diversidad de los casos y principalmente centrarnos en aquellos donde las víctimas sufren un mayor o un menor daño o un mayor perjuicio. Quiero llamar su atención también en esta breve reflexión sobre un caso bastante paradigmático y por el cual el Estado de El Salvador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Manuela. En el caso Manuela tenemos, y por eso lo digo, un caso paradigmático, porque tenemos una persona que pasó de ser señalada por el sistema penal como una imputada, como la autora, como la sujeto activo de un delito, a ser considerada por la Corte Interamericana como la verdadera víctima de la situación y del conflicto que ocurrió en ese caso concreto. Es cierto que podemos encontrar diferentes paradigmas en las diferentes categorías de delito con respecto a las víctimas. Es cierto que, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer es donde encontramos algunos de los daños más grandes hacia niñas, adolescentes y mujeres que sufren toda la violencia y sufren toda la reproducción que la sociedad hace de esquemas machistas. Pero también es importante que también centremos la mirada en estos casos donde todavía nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico no ha tenido la madurez para abrirse un poco y para avanzar en sus posiciones históricas. Con respecto al caso Manuela, quiero llamar la atención un poco sobre el voto que realizó uno de los magistrados, porque definitivamente es muy interesante cómo él define o cómo resume lo que ocurre en el caso. Quiero leerles en una manera pues muy rápida, muy precisa, algunos de los elementos más importantes que se reseñó en este voto razonado que se dio en la sentencia de la Corte Interamericana. Para los que, repito, para los que les gusta el tema de llevar toda la referencia y todos los datos, esta sentencia fue pronunciada el 2 de noviembre del año pasado. Corte Interamericana de Derechos Humanos versus caso Manuela y otros versus El Salvador. Ahora bien, para resumir, porque obviamente el tiempo es corto y son temáticas bastante amplias que no vamos a poder abordar pues, en una sesión de media hora, pero sí podemos sentar algunas ideas importantes. Para resumir un poco lo que pasó en el caso, voy a leerles brevemente un resumen de los hechos y
cómo lo entiende o cómo lo concluye uno de los jueces de la Corte Interamericana. Dice lo siguiente: como la mayoría de las víctimas, Manuela quedó invisibilizada, primero en el proceso penal en el que no fue escuchada, y quienes tenían el deber de ejercer su defensa adoptaron una actitud irresponsable de pasividad. Segundo, hubo jueces que se fundaron en estereotipos nocivos de género sin atender a las circunstancias particulares de ella. Y tercero, un sistema de prisiones que no atendió una enfermedad que la llevó finalmente a la muerte. En síntesis, en el presente caso, las víctimas, Manuela y sus hijos, centralmente, padecieron las consecuencias del accionar del Estado, que castigó a partir de una discriminación estructural contra Manuela, quien pagó con su vida las múltiples violaciones a sus derechos y sufrió hasta el final de su vida la discriminación y la consiguiente vulneración de sus derechos. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso Manuela? Una mujer joven, pobre, estoy leyendo la conclusión que hace la Corte Interamericana, que vive con sus padres y sus 2 hijos, queda embarazada, sufre de preeclampsia, condiciones en las cuales se produce el parto. Debido a su estado de salud, es llevada por su padre a un centro hospitalario, en el que se prioriza la denuncia penal frente a la necesidad inmediata de atender su estado de salud, al punto que no se detecta la enfermedad que finalmente derivó en su muerte. Es esposada a una cama, se inicia un proceso penal en que resulta condenada a 30 años de prisión, sin contar con la garantía de su presunción de inocencia, sin un derecho efectivo de defensa ni de un juez imparcial, pues la sentencia de condena está cargada de estereotipos nocivos de género que potencian sus múltiples vulnerabilidades. Manuela es discriminada a partir del momento que requiere atención médica, no obtiene de parte del Estado ni salud ni justicia. La solicitud de atención médica derivó en la inmediata activación del sistema penal, respuesta absolutamente desproporcionada del Estado y violatoria del artículo 5.2 de la Convención Americana. Fue condenada al mínimo legal previsto en la legislación salvadoreña de 30 años de prisión. Destaco especialmente, dice uno de los jueces que hace este voto razonado, la situación de los niños hijos de Manuela, hoy mayores de edad, que fueron víctimas de la pérdida de su madre, cuyos derechos también fueron vulnerados en el caso de Autos, especialmente el derecho a vivir con su madre y a la protección especial que su carácter de niños exige conforme a los artículos 17 y 19 de la Convención Americana. A ver, ¿por qué traigo a colación este caso en esta reflexión en esta mañana? Como lo decía inicialmente, ya advertimos que la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional salvadoreño no contempla dentro de su definición de política criminal a la víctima. Y eso es algo bastante serio, bastante grave, por cuanto no podemos seguir ignorando que la víctima debe tener un rol principal en el conflicto penal. No podemos seguir preponderando o poniendo por encima los derechos del imputado. Ya el imputado ha recibido o es reconocido a través de diferentes formas, de diferentes normas, de diferentes prerrogativas jurídicas. Pero en el caso de la víctima nos hemos limitado a que únicamente se le reconocen derechos dentro del proceso. También podemos decir que nos hemos limitado a señalar algunas de las formas de reparación que deben existir en el proceso penal. Pero no existe un abordaje que sea integral, no existe un abordaje desde la perspectiva de derechos humanos, no existe un abordaje que sea transversal para evitar que la víctima continúe con su sufrimiento una vez que ha ocurrido el hecho delictivo y que tiene que prestar su colaboración a las autoridades del país para esclarecer dicho hecho. Ahora, tenemos este caso paradigmático en el cual una mujer que sufre un parto prematuro, podemos decirle así, con ciertas condiciones de salud que no fueron advertidas inicialmente y de lo cual la misma Corte Interamericana reconoce que son sus mismas condiciones personales, las cuales, digo condiciones personales, me refiero a condiciones de vida, condiciones sociales, las que le limitaron en un determinado momento para poder acceder a servicios de salud de calidad. Y ello definitivamente viene a configurar una violación a sus derechos humanos. Ahora debemos hacernos una pregunta.
¿Vamos a esperar como Estado a que se repita un nuevo caso Manuela? ¿O es el momento para que comencemos a sentar la base para una política criminal en la cual se consideren, y dentro de la casuística, cada una de las situaciones en que una persona puede ser víctima, que se consideren elementos que puedan ayudar a reparar y a evitar que otras personas puedan sufrir ese proceso de revictimización por parte del Estado? Son algunas de las ideas sobre las cuales esta mañana, insisto, quiero llamar su atención. Este esfuerzo, el cual yo aplaudo desde la Unidad Técnica del Sector Justicia, porque nos involucra a todos los operadores del sistema y obviamente a la sociedad en general, involucra a las universidades, involucra a actores de toda la sociedad salvadoreña, debe llevarnos a reflexionar, pero más allá de reflexionar, también a construir una nueva política criminal. Y esta mañana yo creo que es el primer paso, podemos dar un primer paso, primero tomando conciencia que la regulación, que la normativa que tenemos en relación a la víctima en nuestro Código Penal y Procesal Penal es totalmente limitada. Que la política criminal se ha centrado en el tema del derecho penal. Y cuando digo derecho penal, me refiero a que la política criminal se ha limitado al tema de las penas, del aumento de las mismas, de las situaciones que llevan al sujeto activo del delito a delinquir, al tratamiento que se le debe dar también a este sujeto activo. Pero se ha olvidado de cómo podemos lograr o reparar de una manera integral a las víctimas y sobre todo, cómo lograr un enfoque que sea de derechos humanos. En ese sentido, esta mañana yo propongo que en este breve ejercicio y en este taller muy importante, que espero que estas actividades pues podamos en el futuro compartir un poco más, empecemos a sentar la base reflexionando el por qué a este año 2022 la política criminal únicamente sigue teniendo estos elementos. Insisto, como lo leí al inicio, la víctima no se encuentra como un elemento central de la definición de política criminal que el Tribunal Constitucional ha dado. Y por eso hacía la comparación con la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana. Porque definitivamente que en nuestra región hay países que han dado un paso hacia adelante, un salto de calidad y entienden que la política criminal no puede limitarse solamente a unas respuestas de carácter normativo, de carácter jurídico, que las respuestas deben ser frente al fenómeno del delito de diferente índole, deben ser sociales, porque la primera política criminal, la más importante, son las políticas sociales. Como dicen muchos autores de la victimodogmática, si es que las políticas criminales deben ser subsidiarias, porque las políticas principales son aquellas que en efectividad permiten que las personas no tengan la necesidad de delinquir. Aunado a ello, es importante también que desde cada una de las instituciones que estamos representando acá, hagamos esta reflexión y que esta reflexión nos lleve también a la elaboración o construcción de documentos que permitan, que posibiliten que podamos ir redefiniendo el sentido, el alcance de las normas que tutelan y que protegen a la víctima en el proceso penal. Y obviamente esa redefinición debe ir encaminada también a que se consideren cada una de las diferentes categorías de delitos. No es lo mismo reparar a una víctima que ha sufrido un daño, que ha sufrido un perjuicio en un delito de naturaleza sexual, que una víctima que lo sufre en un delito de otra índole, patrimonial, o en su integridad personal, en su honor. Entonces, la política criminal debe ir encaminada precisamente a que las reparaciones sean acordes al daño que se sufre dependiendo de la categoría del delito. De igual manera, insisto, debemos construir soluciones, debemos construir políticas que permitan abordar a la víctima desde diferentes ángulos, desde diferentes matices. No solamente debemos hacerlo desde el matiz penal, porque al final el conflicto penal o el derecho penal no es una solución, no brinda soluciones a ningún conflicto social. Y por eso es que siempre hemos escuchado dentro de toda la dogmática que el derecho penal es nada más la última razón. Debemos acudir al derecho penal cuando las otras formas de control social hayan fallado. Es en ese orden de ideas que esta mañana, insisto, quería traer estas breves reflexiones para que comencemos a cimentar una nueva política criminal. Una política criminal que esté basada nuevamente en una perspectiva
de atender integralmente a la víctima, en una perspectiva que tenga en cuenta no solamente la dimensión jurídica del conflicto, sino también dimensiones sociales, dimensiones administrativas, dimensiones económicas y dimensión de derechos humanos principalmente. Son algunas de las breves ideas y breves reflexiones que traía en esta mañana. Espero poder haber contribuido un poco en la reflexión de esta nueva política criminal que debemos construir desde todos los sectores y desde todas las instituciones que conformamos el sector justicia. Y pues nada más dejaría el espacio abierto para alguna pregunta, alguna inquietud que pueda formularse sobre este interesante tema y quedamos a sus órdenes. Gracias. ¿Preguntas? ¿O todo claro o todo confuso? Decía un profesor cuando nadie preguntaba. Todo confuso, creería yo. Bueno, pero aquí les acompaña un experto en el tema de política criminal y de victimología, el maestro Ricardo Sosa, amigo, y definitivamente que su artículo ha sido muy esclarecedor, muy revelador en cuanto a reflexionar sobre que debemos cambiar la perspectiva de la política criminal. Pero bueno, si no hay preguntas, pues quiere decir que no cumplí mi cometido, porque cuando hay inquietudes es que por lo menos hemos generado algún cambio positivo. Por acá no sé si se levantó la mano. No, bueno, estaba saludando nada más. Bien, bueno, agradecerles el espacio, agradecerles la oportunidad y esperamos pues poder volver a compartir en un futuro próximo. Y estamos a la orden siempre para poder apoyarles en lo que podamos desde la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias y buen día. Gracias.